Hola gente, ¿cómo están? Bueno, en este video vamos a hablar un poco de trigonometría, que es lo que habíamos empezado hace creo 2 semanas, pero no habíamos podido avanzar. Entonces voy a grabar este video para que lo vayan viendo en esta clase. La idea de la trigonometría es el estudio de los triángulos, ¿sí? Y nosotros nos vamos a centrar en triángulos rectángulos. Entonces yo acá tengo armado un triángulo rectángulo, ¿sí? Fíjense que si yo voy moviendo, me cambia los ángulos, me lo hace más chico, más grande. Pero siempre siendo un triángulo rectángulo, es decir, que tengo un ángulo recto acá. Y lo que vamos a hacer es analizar el ángulo alfa, ¿sí? Entonces yo lo que voy a hacer es analizar el ángulo alfa. Imaginemos que tenemos este triángulo con este ángulo. Si yo defino este ángulo de 29,77, por ejemplo, como se muestra acá en GeoGebra, y voy cambiando, o sea, lo voy haciendo más chico, más grande, fíjense que el ángulo que está acá no cambia, ¿sí? Siempre es de 29,77 y por lo tanto este tampoco va a cambiar porque este siempre es de 90. Entonces no importa qué tan grande haga el triángulo, perdón, siempre va a tener los mismos ángulos. Y no solo los ángulos va a conservar. Si vemos acá, yo estoy haciendo varias divisiones. ¿Qué significa esto? Bueno, si yo me paro en este ángulo, sabemos que el lado opuesto al ángulo recto se llama hipotenusa, o sea que el lado AD, en este caso, es la hipotenusa. Este lado, o sea, los otros dos lados se llaman catetos, y este lado se va a llamar cateto adyacente, porque es el que está al lado del ángulo que estoy analizando, ¿sí? Y este otro lado es el cateto opuesto. ¿Por qué opuesto? Bueno, porque es el opuesto al ángulo que analizo. Si yo me hubiese parado en el otro ángulo, en el de 60,23, esto cambiaría. El cateto este sería el opuesto al ángulo de 60 y el cateto adyacente sería el lado de E. Entonces el cateto adyacente y el cateto opuesto dependen de qué ángulo esté analizando. En este caso vamos a analizar este, por eso es cateto adyacente este, cateto opuesto este de acá. Bien, entonces, decía, yo estoy haciendo algunas divisiones por acá. Por ejemplo, divido el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Hago la cuenta. No, me había olvidado de marcar las medidas, y esto mide 10,16, esto 5,04 y esto 8,82. Entonces hago la cuenta, cateto opuesto dividido hipotenusa. 5,04 dividido 10,16, hagan la cuenta si no me creen, da aproximadamente 0,5. ¿Sí? Y bueno, lo mismo pasa si hacemos cateto adyacente dividido hipotenusa, hay que agarrar el valor del cateto adyacente que es este de acá, el valor de la hipotenusa que es este de acá, se hace la división y da 0,87. Y antes habíamos dicho que si el triángulo se hacía más grande o más chico, el ángulo no cambiaba. Bueno, fíjense que si lo hago más grande o más chico, la medida de los lados sí va a cambiar, porque si lo hago más grande, este lado va a aumentar, este lado también y este también. Pero fíjense qué pasa con las divisiones, ¿sí? Si yo sigo haciendo la división entre el cateto opuesto y la hipotenusa, o entre el cateto adyacente y la hipotenusa, y entre el cateto opuesto y el cateto adyacente, la división siempre se me mantiene igual, como los ángulos, ¿sí? Fíjense que yo voy cambiando, pero cuando hago la división siempre se me mantiene. Fíjense que si yo cambio este ángulo, me cambio el triángulo, y ahí fíjense a la izquierda que la división va cambiando, ¿sí? Pero mientras el triángulo tenga los mismos ángulos, la división, estas tres divisiones no cambian. Así que estas divisiones solamente están dependiendo del ángulo que yo le ponga acá, ¿sí? Porque este ángulo ya define el otro ángulo y no importa la medida. Perdón, aquí cambié el ángulo, ¿no? Este tenía que mover. Si yo cambio la medida del triángulo, las medidas de los lados del triángulo, las divisiones se mantienen constantes. Eso sucede porque los lados son proporcionales. Y si son proporcionales, no sé si se acuerdan, pero la proporción siempre se mantiene igual, ¿sí?
aumenta 1, ¿sí? Aumenta, por ejemplo, el cateto opuesto, ¿sí? Para ver la primera división. Pero además de aumentar el cateto opuesto, aumenta la hipotenusa y aumenta proporcionalmente. Entonces, bueno, cuando termino haciendo la división, siempre me da el mismo resultado. Entonces, a partir de esto, lo que se van a definir son 3 nuevas operaciones, podemos llamarlas, ¿sí? Por ahora vamos a llamarlas operaciones. Como el ángulo me define esta relación, esta división, y siempre da igual, y solo me interesa el ángulo, bueno, a esta división le vamos a poner un nombre, y vamos a decir que se llama el seno del ángulo, ¿sí? Entonces, definición, el seno de un ángulo es igual a la primera división, al cateto opuesto dividido la hipotenusa, ¿sí? Cateto opuesto dividido la hipotenusa. Siempre en un triángulo rectángulo, ¿sí? Tampoco si fuese otro triángulo no podríamos hablar de hipotenusa o de cateto opuesto. Entonces, bueno, si yo quiero calcular el seno de un ángulo, lo único que debería hacer es armar un triángulo o rectángulo, ¿sí? Lo voy a hacer medio así nomás. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto vale el seno de 30, bueno, me armo un triángulo rectángulo, cualquiera, porque vimos que con cualquiera funciona, ¿sí? Simplemente este tiene que medir 30 grados y este tiene que ser recto. Tomo la medida, ¿sí? Si yo lo dibujo, con una regla puedo tomar la medida del cateto opuesto, tomo la medida de la hipotenusa y hago la división. Y entonces ahí obtengo cuál es el seno de 30. También vamos a definir otra operación, ¿sí? Que va a estar relacionada con la segunda división que aparece acá, que es el coseno de un ángulo. De la misma manera, el coseno de un ángulo se define como el cateto adyacente dividido la hipotenusa. ¿Sí? Y como tercera y última relación vamos a definir la tangente de un ángulo, que es la tercera división, cateto opuesto, sobre cateto adyacente. ¿Sí? Estas son operaciones que se las vamos a aplicar a un ángulo. Yo no puedo hablar del el seno es tal cosa, no, el seno de un ángulo es. Sí, pues si no me das el ángulo, yo no te puedo decir cuál es la división entre su cateto opuesto y la hipotenusa. Sí, entonces es el seno, el coseno y la tangente funcionan como operaciones, como si fuera, por ejemplo, la raíz cuadrada de un número. Sí, yo sé que la raíz cuadrada de 4 es 2. En cambio, yo no puedo hablar solamente de raíz cuadrada. La raíz cuadrada es que, no, bueno, esto no tiene sentido. Lo mismo pasa con el seno. El seno no es nada. Yo tengo que agregar seno de un ángulo, ¿sí? Por ejemplo, el seno de 30 grados, o el de 40, o el de 60, o lo que sea. Para recordar estas tres relaciones, hay una regla memotécnica, que es SO, K, TOA, ¿sí? Si yo recuerdo esto, bueno, listo. Ya puedo recordarme todas estas relaciones. ¿Por qué? Bueno, SO, ¿qué significa? SO da esta relación. La S viene del seno, la O viene del cateto opuesto, ¿sí? De la O de opuesto, y la H de hipotenusa. K es para la segunda relación. C, coseno, A, cateto adyacente, y H, hipotenusa. Y la tercera relación es por TOA, T de tangente, O de opuesto y A de adyacente. Recordemos, esto siempre sucede en un triángulo que sea rectángulo. Sería algo así. Y alfa es un ángulo donde yo me paro. Entonces, para ser diferente a lo que vimos acá, alfa yo voy a elegir, en este caso, que sea este. ¿Sí? Puedo elegir cualquiera de los dos. El recto no. El recto es de 90, este no lo toco. Al alfa que yo puse acá, puede ser, bueno, o este de acá arriba o el de acá abajo. Si yo me paro en este alfa que marqué,
Bueno, la hipotenusa nunca cambia, la hipotenusa siempre es el lado opuesto al ángulo recto, ¿no? Hipotenusa. Pero sí van a cambiar el lugar de los catetos adyacentes y el cateto opuesto. El opuesto siempre es el opuesto al ángulo que yo marqué. Este sería el cateto opuesto. Y este de acá es el cateto adyacente al ángulo alfa que marqué. Si yo hubiese marcado estos dos cambiarían de lugar. Bueno, vamos a ver cómo se aplican estas funciones y cómo nos ayudan a resolver problemas sobre triángulos, ¿sí? Porque por ahora lo vimos todo muy en general. Entonces imagínense, ejemplo, que yo tengo un triángulo rectángulo, ¿sí? De este estilo. Conozco el valor de la hipotenusa, sé que mide 13 centímetros. Y conozco que este ángulo, este de acá, vamos a poner, es de 30 grados. ¿Sí? Y yo quiero hallar el valor de x. ¿Sí? Y x es la longitud de este lado. Ok. Entonces, ¿cómo calculo esta longitud? Bueno, lo bueno es que yo sé cuál es el ángulo. Y si sé cuál es el ángulo, yo conozco que las relaciones siempre se mantienen iguales, sea cual sea la hipotenusa. Lo primero que voy a hacer es ver cuál de las tres funciones trigonométricas, las vamos a llamar así, o operaciones trigonométricas, se comporta de la mejor manera para poder ayudarme a hallar este lado. ¿Cómo hago eso? Bueno, yo quiero ver cuál es el dato que tengo. El dato que tengo es la hipotenusa. ¿Y cuál es el lado que quiero calcular? ¿Sí? Si yo tengo este ángulo de 30 y quiero calcular este lado de acá, bueno, este lado es mi cateto adyacente, ¿sí? Este es el cateto adyacente. Y esta es la hipotenusa. Y bueno, ¿cuál es la función trigonométrica que me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa? Bueno, vamos acá. Por ejemplo, el seno me relaciona el opuesto con la hipotenusa. La adyacente no aparece, esta no me sirve. O lo puedo ver acá, si no, ¿no? La tangente me relaciona el opuesto con la adyacente. La hipotenusa no me la nombra, entonces tampoco me sirve. Bueno, la que tengo que usar es el coseno, que justamente me relaciona el cateto adyacente con la hipotenusa. O sea, debería usar esto de acá. ¿Sí? Entonces, coseno de un ángulo es cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y bueno, mi ángulo es de 30 grados, entonces el coseno de 30 va a ser igual al cateto adyacente, que es el que no conozco, es el valor de x, que no conozco, dividido mi hipotenusa, que sé que es de 13 centímetros. Para hacer las cuentas, ponemos simplemente 13. Bueno, el coseno de 30, ¿cómo lo calculo? Bueno, alguien se tomó el trabajo de para cada ángulo hacer las mediciones y obtener cuál es el resultado del coseno de 30, por ejemplo. ¿Cómo lo van a calcular ustedes? Simplemente poniéndolo en la calculadora. En la calculadora hay tres teclas, una que dice sin, que es de seno, otra que dice cos, que es de coseno, y otra que dice tan, que es de tangente. Entonces van a poner en la calculadora cos de 30, ¿sí? Cos paréntesis 30, y bueno, eso le va a dar un resultado, que debería ser 0,866, redondeado 0,87. ¿Sí? Esto es igual a x sobre 13. Si alguien no le da este valor cuando pone coseno de 30, me avisa y vemos porque es un tema de la cálculo. Y bueno, como termino de hallar el valor de x, simplemente paso el 13 multiplicando. Entonces 13 por 0,87, esto me da el valor de x y por lo tanto x va a ser 11,26 centímetros, ¿no? Y ahí termina lo que nos pedía el ejemplo. Bueno, eso es todo por ahora. Espero que se haya entendido y vamos viendo las dudas.